Este video hace referencia a la evidencia 1, resolución de la situación problema de la UFQ 2022. La situación problema se centra en responder la siguiente pregunta: ¿cómo manipular una reacción química para incrementar la productividad de una empresa? Con el objetivo de optimizar el proceso de producción de acetato de etilo, considerando los diferentes parámetros que involucra una reacción química reversible. Y la propuesta se basa en el calentamiento de la reacción, considerando el principio de Le Chatelier, para poder evaporar el acetato de etilo, extraerlo y desechar el agua. Y a ese proceso se le conoce como destilación. La reacción química se basa en una molécula de etanol y otra de ácido acético para producir una molécula de acetato de etilo y otra de agua, todas en estado líquido. Las propiedades del acetato de etilo se basan en su punto de ebullición de 77 grados centígrados, que es menor a la del agua, y un punto de fusión de menos 83.55, además de su masa molar de 88.1 gramos sobre mol. Sus características se basan en que es un líquido neutro sin color con un olor agradable, y además que puede ser mezclado con disolventes orgánicos comunes, y esto hace que sea aplicado en distintos ámbitos de la industria, como lo son alimentos, cosméticos, pegamentos, por ser un buen disolvente. Bueno, para poder formar el acetato de etilo es necesario el etanol y el ácido acético. Ahora lo que se nos plantea es que para producir una tonelada de acetato de etilo es necesario una tonelada de ácido acético y otra de etanol. Lo averiguaremos. Tenemos la ecuación química ya balanceada, las masas de cada reactivo y su peso molecular. Posteriormente se obtienen el número de moles y el reactivo limitante nos dio el ácido acético debido a que es el que cuenta con menor cantidad de moles de los dos reactivos. Ahora para obtener la masa del producto usamos una regla de 3 con el reactivo limitante. Ya hecha, multiplicamos los moles del producto por el peso molecular de este mismo. El resultado nos dio 1468 kilogramos, casi una tonelada y media. Tomando en cuenta lo anterior, se concluye que no es correcta la afirmación. Entonces podemos decir que se necesita menos de una tonelada de cada reactivo para producir una de acetato de etilo. Algo que debemos considerar es la cantidad máxima que se podría producir de acetato de etilo teóricamente, dado cierto inventario y dada la ecuación química. Se observan las relaciones y se obtiene la densidad de cada uno de los reactivos para obtener el número de moles. Mediante la relación de la ecuación balanceada, se hace una regla de 3 y se obtiene que el reactivo limitante es el etanol. El reactivo limitante nos dice la cantidad de moles que se pueden producir de acetato de etilo. Y mediante esta cantidad de moles se obtiene la masa que se puede producir de acetato de etilo, y mediante la densidad convertimos este dato a litros. Y lo máximo que se puede producir de acetato de etilo es 836.46 litros de acetato de etilo. El rendimiento de la producción de acetato de etilo aumenta si eliminamos agua, y lo podemos explicar mediante el principio de Le Chatelier. Si tenemos menos agua, vamos a tener menos volumen y por lo tanto vamos a tener mayor concentración, y la reacción se va a favorecer hacia la derecha, o sea, hacia los productos, y va a tener mayor rendimiento. Si consideramos que la reacción es endotérmica porque su entalpía es mayor a 0 y el calor específico del agua es muy grande, si tenemos menos agua, la temperatura del sistema va a tender a aumentar y vamos a tener mayor rendimiento. Si consideramos que tenemos todo el sistema en un contenedor estático, la presión va a ser igual a la densidad por la gravedad por la altura. Si tenemos menos agua, vamos a tener menos densidad y por lo tanto menos presión y mayor rendimiento. Para saber cómo podemos eliminar el agua de esta reacción es necesario conocer si es una reacción exotérmica o endotérmica. Como la entalpía es positiva, entonces concluimos que es una reacción endotérmica. Para poder eliminar el agua debemos aumentar la temperatura para así vaporizarla y poder atrapar el acetato de etilo en un aparato de Bean-Stark, lo que nos va a permitir destilarlo y poder separarlo del agua y así manejarla como un desecho. Existen más formas de favorecer la producción de acetato de etilo. Esta, al ser una reacción endotérmica, según el principio de Le Chatelier, es necesario elevar la temperatura. Si modificáramos la concentración, debiéramos agregar más reactivo y quitar el producto H2O. Y si modificáramos el volumen, deberíamos eliminar el agua posible para favorecer a los productos, debido a que los reactivos se encuentran en mayor proporción.
Se le conoce al acetato de etilo por ser un excelente solvente debido a su alta selectividad y su bajo impacto en el ambiente, aplicado en distintos procesos químicos, por ejemplo, en la separación de compuestos, como lo es la descafeinización y además en la producción de jabones, llegando a trabajar a altas temperaturas. Las propiedades de acetato de etilo que pueden ayudar a promover su uso en procesos verdes se pueden explicar a lo largo de su ciclo de vida. Su producción es muy eficiente energéticamente porque requiere poca energía para ser producido y tiene mucho rendimiento. Su transporte es fácil porque tiene un amplio rango de temperatura en estado líquido y además, como no es muy volátil, no implica un riesgo y esto también se puede aplicar a la manipulación o uso, pues no implica un riesgo para los que lo usan, tiene baja viscosidad y además es considerado un disolvente universal por algunos. Su desecho es muy fácil porque no es cancerígeno, corrosivo o dañino para la capa de ozono y además es biodegradable. Gracias a los datos proporcionados por la empresa, fuimos capaces de aplicar las leyes de la cinética química y encontrar que el valor de nuestra constante de rapidez de reacción es de 6 por 10 a la menos 7 y que es una reacción de segundo orden. Con estos datos calculamos la vida media de la reacción, que es la cantidad que tarda en consumirse la mitad de reactivo presente, y encontramos que tarda aproximadamente 3.256.48 minutos. Y la forma de acelerar esta reacción más apropiada es subiendo la temperatura. A pesar de que se pueden agregar catalizadores o más reactivo, consideramos más apropiado el aumento de temperatura por el tipo de reacción endotérmica. La demanda de procesos verdes en la actualidad va en aumento y como vemos en esta presentación, el acetato de etilo es un compuesto con muchas oportunidades. Su producción es a base de una reacción reversible, por lo que es muy fácil manipularla para obtener mayor rendimiento. No emite compuestos dañinos ya que su único residuo es el agua y además es un genial disolvente que es muy eficaz para reemplazar muchísimos en la industria para diferentes procesos. Muchas gracias.